Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León. Y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Salmos capítulo 119, versículo 25 al 28 de la siguiente manera. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. A todos nosotros en la clase de ciencias, cuando estábamos en la escuela, nos colocaron a ver el proceso de cómo germinar una semilla hasta que se convirtiera en una plántula o en una planta pequeña. Todos nosotros nos tocó llevar a la escuela una semilla, sea de lentejas, sea de frijoles, una semilla fácil de pronto en su germinación. Y cuando íbamos a la escuela nos colocaban esa plántula en un frasco pequeño con algodón y teníamos que estar pendiente del proceso de crecimiento de esa semilla hasta que se convirtiera en una planta pequeña. Esto en la clase de ciencias es el proceso de la germinación. Y el proceso de la germinación es el conjunto de varios procesos que tiene que vivir la semilla desde que el embrión comienza a crecer hasta convertirse en una pequeña planta, ya que pueda vivir de forma independiente sin alimentarse directamente de la semilla. Para que la semilla germine, tiene que comenzar con la fase inicial, que es la absorción de agua. Cuando la semilla absorbe el agua, comienza un proceso que se llama imbibición. Este proceso empieza a activar metabólicamente la semilla para que el embrión pueda tomar fuerza y empezar a crecer esta semilla. La absorción del agua es el primer proceso de esta semilla. Y este proceso inicial se le llama germinación. De igual forma, en pocas palabras, es como volver a vivir. La semilla vuelve a vivir. Entonces, tomando este ejemplo, el Espíritu Santo me llevaba a esta palabra, de lo cual esta semana voy a estar compartiendo esta serie de enseñanzas llamada Vivificados por su palabra. Y me llama muchísimo la atención la frase que el salmista David expresa en este pasaje del Salmo 119, versículo 25. Digo de esta manera porque solamente el versículo 25, porque en otros versículos de ese mismo Salmo 119, el salmista también utiliza la misma frase. Salmo 119, versículo 25. O abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. El salmista David estaba expresando allí un sentimiento bastante humano que todos nosotros en algún momento lo vivimos. Y es el sentimiento que en muchas ocasiones nosotros sentimos que nos hace falta algo. Toda aquella persona que conoce al Señor y ha sentido en su vida el toque de Dios, sabe que hay un momento en la vida donde estemos haciendo todas nuestras labores naturales, nuestras labores humanas, nuestras labores aquí en la tierra, pero hay algo que nos hace falta por dentro, y eso que nos hace falta por dentro es sentir el agua de la presencia de Dios. Y cuando yo meditaba esto con el Espíritu Santo inmediatamente me llevaba a lo que dice el Salmo 42 en los versículos primeros, cuando dice claramente: así como clama el siervo por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Y cuando el Espíritu Santo me llevaba a entender eso y a ver este pasaje, nos daba cuenta que David en ese momento estaba pasando por un momento de sequía espiritual. Estaba pasando por un momento donde había tenido tantas labores, había tenido tantas cosas, que su vida espiritual no estaba al 100%. Su vida espiritual, su toque y su llenura de Dios no estaba completa. Y de pronto en algunos momentos podemos sentirnos, yo me he sentido así en algunos momentos,
momento. Estamos tan afanados haciendo algo, haciendo cosas que nos tocan hacer en esta tierra. Pero aún haciendo todas estas cosas no podemos descuidar nuestra relación con Dios. Y aquí David nos está mostrando una fase humana de nosotros. En algún momento nos vamos a sentir así. Nos vamos a sentir que se nos está acabando esa agua espiritual en nuestras vidas. Y por eso David viene y utiliza, inspirado por el Espíritu Santo, esta frase: vivifícame con tu palabra. Y mirando acá me doy cuenta que él en este salmo utiliza el versículo 25, versículo 40, versículo 80, 83, utiliza la misma frase. En este salmo 119 el salmista estaba expresando que su alma estaba abatida, que su alma estaba angustiada. ¿Por qué? No por cosas materiales, sino porque necesitaba el agua viva de la palabra de Dios. Y por eso cuando Jesús habla, me hizo recordar esto el Espíritu Santo, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, una de las cosas que le dice a la mujer samaritana, dice: mujer, si tomas del agua que yo te daré, esta agua será en ti una fuente que salte para vida eterna. De esta agua viva era la que estaba hablando el rey David. De esta agua viva que le estaba faltando a su espíritu, esa agua espiritual, esa agua de la presencia de Dios. Y por eso, al sentirse abatido, al sentirse vacío, le dice al Señor: vivifícame con tu palabra. ¿Y qué significa la palabra vivificar? La palabra vivificar, que viene del latín vivificare, que tiene como significado hacer vivir. Cuando yo vi ese significado, el Espíritu Santo me daba mucha más claridad acerca de este proceso de germinación. Y lo primero que necesita la semilla para comenzar a germinar y para comenzar a vivir otra vez es el toque del agua. Si la semilla no tiene absorción de agua, no se pueden activar esos procesos metabólicos dentro de ella para que pueda crecer el embrión y tomar fuerza para poder crecer una planta que viva de forma independiente al alimento que se le estaba guardando en esa semilla. Así el salmista David estaba diciendo: Señor, vivifícame por tu palabra, vivifícame según tu palabra. Y en esta semana pues quiero compartir este tema guiado por el Espíritu Santo. Pero a manera de introducción quiero decirte que el salmista David estaba pidiendo ayuda para reanimarse. Estaba pidiendo ayuda ¿para qué? Para volver a tener esa motivación espiritual. Porque llegó en ese momento, llegó un desánimo espiritual a su vida. Llegó un desánimo donde tenía tantos afanes que de pronto no era que no le alcanzaba el tiempo para buscar de Dios, pero de pronto estaba tan cansado que no podía hacerlo como habitualmente lo hacía. Y él estaba pidiendo a Dios: anímame con tu palabra, vivifícame con tu palabra. Y mira las expresiones que utiliza en estos versículos. En el versículo 25 dice: vivifícame según tu palabra. Y dice en el versículo 26: enséñame tus estatutos. Versículo 27 al final dice: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Y en el versículo 28 dice: susténtame según tu palabra. El salmista David le estaba pidiendo ayuda a Dios. Yo quiero que tú me vivifiques. Yo quiero que derrames del agua viva sobre mi vida, sobre mi espíritu, sobre mi alma, para volver a reanimarme otra vez, para poder sentir otra vez vivo esa relación con Dios. Así que en este día quiero decirte que Dios es el primero que está dispuesto a vivificar tu vida y a reanimar tu vida. Solamente hay que buscarle en oración. Y en este día quiero decirte, como lo haré en todos los videos, quiero presentarte a Jesús, el Hijo de Dios. Tu palabra dice claramente que Él entregó su vida para nuestra salvación, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y en este día quiero decirte que haciendo una sencilla oración puedes aceptar a Jesús en tu corazón. Desde hoy mismo comienza un proceso donde tu espíritu toma el agua de la presencia de Dios y comenzará a germinar en tu vida, en tu ser, una vida espiritual. Y para eso está unos minutos con Dios, para brindarte estas herramientas para que puedas realmente tener un crecimiento espiritual y saber que unos minutos con Dios te van a cambiar la vida de manera significativa. Así que te voy a pedir por favor que me acompañes en esta pequeña oración. Repite después de mí. Señor Jesús, te doy gracias por la vida que me das hoy con tu presencia. Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador, que he pecado muchas veces, pero hoy he venido a pedirte perdón.
Señor Jesús, te abro las puertas de mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, coloca en tus manos toda persona, Señor, que va a escuchar esta enseñanza. Te pido en el nombre de Jesús que derrames del agua de tu Santo Espíritu, esa agua viva que dice tu palabra, Señor, que si tomamos de esa agua viva no volvemos a tener sed jamás, y que esa agua viva será una fuente en nosotros que salta para vida eterna. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas tú, Señor, tomando a aquellos que están desanimados, aquellos que su relación con Dios está un poco endeble, está desmotivado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que los reanime, que vuelvas a levantar en ellos, Señor, ese ánimo por buscar tu presencia. Te lo pido, oh Rey de Reyes, y te pido que este día sea un día lleno de tu gracia, de tu favor, y que nosotros podamos ver hoy, como dice tu palabra en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.